Buenas tardes, te saluda tu hermano Luis Alberto Aizaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Este es tu programa Volviendo a la Senda Antigua, con tu serie Conociendo al Maestro. El tema de este día es Jesús y la ley, pero según Mateo. ¿Qué nos enseñó Jesús sobre, qué nos enseñó Jesucristo sobre los que nos enseñan? En primera de Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. ¿Y qué es permanecer en Él? Jesucristo dice: si mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y será hecho. Esa es la hermosa palabra del Rey. Los dejo con el pastor Agner Añasco, que tiene a cargo la enseñanza de este día. Buenas tardes, Dios los bendiga. Yo soy el pastor Agner Añasco de la Iglesia Restauración a las Naciones. Bien, vamos a seguir con el programa Volviendo a la Senda Antigua, siguiendo con la serie Conociendo al Maestro. Vamos a abrir la Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 17. El libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 17. Hoy vamos a tocar un tema polémico sobre la ley, según Mateo. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por años, la Iglesia del Señor ha tenido un conflicto teológico: si vivir en la gracia o si vivir en la ley. Este tema acerca de la ley para muchos los ha estremecido, y muchos han optado por callar, por no hablar sobre la ley, por no hacer énfasis sobre los aspectos que la Biblia enseña. Por años se ha vivido en este conflicto. Están en los que creen que viven en la gracia, y está el pueblo de Israel que vive en la ley. Ambos se disputan la salvación. Unos dicen que la salvación es por la ley de las obras, otros creen que es por la gracia en Jesucristo. Pero hoy vamos a hacer un recuento acerca de la ley, de la historia de la ley del pueblo de Israel, de cómo se dio la ley, cuándo se dio, con quién se dio y por qué se dio. Primero quiero decirles que el apóstol Pablo nos enseña claramente de que nosotros conocemos el pecado por la ley, porque la ley dice: no matarás, no adulterarás. Y si es que hoy ya no vivimos en la ley, entonces el pecado no existe. Y si el pecado no existe, porque la ley no existe, entonces Cristo en vano murió por nuestros pecados. La pregunta sería: entonces, ¿quién nos enseña que tal o cual cosa es pecado si no es la ley? Y si nosotros decimos que no vivimos bajo la ley o según la ley, sino según la gracia, entonces, ¿cómo conocemos el pecado? Suena un poco complicado, amada iglesia, pero es necesario que entendamos lo que la Biblia nos quiere relatar acerca de ello, para poder tener un concepto claro sobre nuestra vida cristiana y sobre nuestra predicación, para de esa manera poder ayudar a la iglesia. Vamos a hacer un recuento. La ley se entregó en el monte Sinaí, en los días de Moisés. Ahí fue entregada la ley. Desde ahí la gente comenzó a conocer lo que era bueno y lo que era malo para los judíos. Pero
ya había habido un juicio mundial o un juicio a la humanidad que se encuentra en Génesis capítulo 6, que fue en el diluvio. La pregunta es si es que la ley recién se dio en el Éxodo, si recién la gente conocía lo que la ley indicaba como pecado, como transgresión, entonces, ¿de qué forma fue juzgada la humanidad que fue enjuiciada a través de las aguas? ¿De qué manera? Y si la ley nos indica que es pecado, entonces, ¿de qué manera pecó Adán y Eva si supuestamente la ley se entregó en Éxodo en los días de Moisés? Entonces, ¿cómo se culpó a Adán y a Eva de pecado si no había ley? ¿Ven cómo suena un poco complicado? Estoy seguro que los teólogos siguen profundizando este tema, siguen buscando, pero si los teólogos, y si hay algún teólogo que me esté escuchando, tiene que ir por la parte espiritual, por la parte del Espíritu Santo, para que nos pueda dar esa iluminación y entender la palabra. Pero cuando teológicamente nos vamos a buscar orígenes humanos, teorías humanas, no nos va a salir la visión completa. Entonces sigo allí. Si la ley, escuche bien esto, iglesia, si la ley indica qué es bueno y qué es pecado, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, si la ley es la que indica a través de ello, y a través de ello se conoce el pecado, y si la ley fue entregada en los días de Moisés, ¿cómo fue juzgada en los tiempos de Noé? ¿Y cómo fue juzgado Adán y Eva el día en que ellos desobedecieron? Pues déjeme decirle, amada iglesia, que la ley se desprende de estos aspectos. Existe la ley moral, existe la ley civil y existe la ley ceremonial. Vuelvo a repetir, la ley civil, la ley moral y la ley ceremonial. En los días de Adán, la ley moral ya había sido establecida en la mente o en la conciencia del ser humano. Todo hombre tiene conciencia. La conciencia está escrita en la ley moral de Dios en las mentes. Solo que en los días de Moisés se hace palpable, se hace escrita en tablas la ley moral, la ley espiritual, la ley que de repente Moisés no la tenía escrita en un documento, la ley que de repente Adán no la tenía escrita en un documento, recién se hace palpable en los días de Moisés. Pero en los días de Moisés no solo se entrega la ley moral, sino también la ley ceremonial, la que vamos a ver adelante. Por eso que cuando Jesucristo viene, Él es claro, enfatiza y le dice a la población de ese entonces, o a los seguidores de ese entonces, les dice claramente: no piensen ustedes que yo he venido a quitar la ley, porque la ley moral es eterna. La ley moral es eterna. Con esa ley moral se destituyó a Satanás del cielo. Con esa ley moral que es eterna, que es una ley espiritual, que la tienen los hombres, por más cristianos que sean o así no lo fueran. Los ateos incluso, los ateos que no creen en Dios saben que matar es malo. Los ateos que no creen en Dios saben que violar a una niña o a un niño es malo. Los ateos que no creen en Dios saben que robar, mentir es malo. Por lo tanto, también la ley de Dios está en sus mentes. Ha sido creada. Pero al pueblo de Israel se le plasmó estas leyes en tablas. La ley moral ha sido dada o está establecida desde el cielo en los días de Adán y Eva y en nuestros tiempos. Por eso que mucha gente se pregunta y dicen: ¿y los incas, los aztecas, los antiguos, aquellos que no les llegó el evangelio, aquellos que no se les predicó? Aunque yo dudo que no se les haya llegado el evangelio, porque el evangelio ha sido predicado y está siendo predicado a toda criatura. Pero si existiera esta salvedad de que algunas regiones
algunas poblaciones indígenas o no les haya llegado el Evangelio. Ellos tenían una ley en la conciencia, y bajo esa ley, que es la ley espiritual, se les va a juzgar. Entonces, cuando Jesús viene acá a la tierra, Él les dice: no piensen que yo he venido a quitar la ley. Pero estaba hablando de la ley espiritual, de la ley moral. Dentro de la ley moral, el Señor entrega en Éxodo 20 10 mandamientos: no matarás, no robarás, no adulterarás, no te inclinarás ante dioses ajenos. Y ahí encontramos 10 mandamientos. Y la pregunta de hoy es: si nosotros no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces los 10 mandamientos no están vigentes para nosotros los cristianos. Entonces los 10 mandamientos no nos sirven a nosotros los cristianos. Incorrecto, claro que nos sirven, porque son leyes morales, son leyes establecidas en nuestro corazón, son leyes que tenemos que obedecer. Y Jesucristo dice: yo no he venido a quitar la ley, yo he venido a darle cumplimiento. Y a los profetas, el espíritu de la profecía es Jesús. Pero ahí es donde quiero hablar acerca de la sujeción a los rudimentos antiguos o a las leyes antiguas. En la ley ceremonial, la Biblia nos enseña en Levítico que aparte de la ley espiritual o la ley moral, Dios le entrega una ley ceremonial, y esa ley ceremonial apuntaba a todo lo que era la adoración, la santidad y el servicio al tabernáculo o al templo. Entienda bien esto. Las leyes ceremoniales indicaban de qué forma tenía que un levita y el pueblo adorar a Dios. La ley ceremonial indicaba la manera de vestir de los sacerdotes del pueblo cuando estos se acercaran. La ley ceremonial indicaba el sacrificio de animales, que simbolizaba al sacrificio que iba Jesús a hacer en los días del Nuevo Testamento. La ley ceremonial daba razones e instrucciones, dio Dios a través de estas leyes ceremoniales, de la forma en cómo se tenía que dirigir un sacerdote, de cómo se tenía que dirigir aquel que partía o quemaba el incienso y quemaba el sacrificio, de las leyes o los rituales que se hacían dentro del templo. Es más, la purificación. Para entrar a la presencia de Dios había una purificación física, eran leyes. Nadie podía ingresar a adorar a Dios si no cumplía las leyes establecidas. Ese tipo de leyes, ese tipo de sacrificios, ese tipo de rituales ceremoniales que los judíos emplearon, hicieron, obedecieron, porque fue establecido por Dios. Ese tipo de leyes ceremoniales en los tiempos del cristianismo, en los tiempos de la gracia, ya no estamos sujetos a hacerlos, no estamos sujetos a vivir en adoración de acuerdo a lo que hacían los judíos. Ya nosotros no podemos seguir esas leyes ceremoniales de los judíos. Es más, el velo se rompió en dos partes donde solo había un solo lugar. Antes había lugar santo y lugar santísimo. Pero hoy en día hay muchas iglesias que están viviendo en la ley, a pesar que ellas dicen que viven en la gracia. Es falso, viven en la ley, pero viven no en la ley moral, sino viven en la ley ceremonial. Porque hay iglesias donde el altar de piedra o de madera que ellos han construido no puede ser limpiado, no puede ser saneado, o no puede alguien subirse al altar si no es el reverendo, si no es el apóstol, si no es el pastor. No puede otra persona limpiar el altar, porque ellos creen que el altar es tan sagrado, es tan santo, que Dios habita ahí, y por lo tanto nadie puede hacerle limpieza, nadie puede pisar ese altar si no es una persona sumamente consagrada. Esas leyes son leyes ceremoniales en las cuales el apóstol Pablo dijo claramente que eran quitadas y que no estaban sujetos a hacer ese tipo de obras. En los días de hoy la gente
piensa que a través de las ofrendas justifican sus pecados, justifican sus acciones. Esto sí se hacía en el tiempo de Israel. A través de las ofrendas justificaban el accionar, la vida del pueblo de Israel a través del sacrificio de animales. La expiación, la sangre limpiaba al judío de sus pecados. Pero en los días de hoy ya no es esto. Pero las iglesias siguen viviendo la ley ceremonial. Guardan el sábado, hay iglesias que guardan el sábado, hay iglesias que han puesto danzarinas, tienen su conjunto de danzarinas, chiquillas danzando ahí ante el altar, porque de esa manera se traen la presencia de Dios. Otros han hecho una imitación de una arca, han dibujado una arca, la han puesto en el altar, porque ellos dicen que simboliza la presencia de Dios. Y de esa manera están viviendo bajo las leyes ceremoniales del antiguo pacto. Eso solo era una sombra de lo verdadero. Y lo verdadero ya se dio y lo estamos viviendo nosotros. Hoy en día Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La ley ceremonial ya está apartada. La ley ceremonial ya quedó sin vigencia. Mas la ley moral es la que hoy quiero enfatizar, es la que hoy quiero enseñarte de la manera en que nosotros tenemos que vivir. Por eso dice el Señor, no piensen que he venido a quitar la ley o a los profetas. Los profetas desarrollaron un ministerio muy importante. El ministerio de los profetas era anunciar la venida del Mesías, anunciar la salvación y anunciar algunos eventos que acontecerían a la humanidad. Algunos eventos que le están aconteciendo a la humanidad. Pero el fin de toda profecía era Jesucristo. El fin de toda profecía era Jesucristo. Y el espíritu de la ley es Jesucristo mismo. Por lo tanto, nosotros, a pesar que ya no somos justificados por las acciones o las obras de la ley ceremonial, ya no somos justificados por las acciones o las obras que nosotros como seres humanos podamos hacer, sino por la gracia. ¿Y qué significa la gracia? La gracia es la benevolencia de Dios. La gracia es la benevolencia de Dios, la misericordia de Dios derramada, manifestada a través de Jesucristo a nuestras vidas. Es el amor de Dios, es el puro amor de Dios manifestado al ser humano, porque somos miserables, porque no podemos comprar la salvación ni por nuestros actos, ni por más bueno que sea el pastor, ni por más buena que sea la hermanita. Jamás una hermana o un hermano, o jamás un hombre con todo el dinero que tenga, o con todo lo bueno que éste sea, podrá comprar la salvación si no es a través del sacrificio de Jesús. Ese es el amor infinito y esa es la naturaleza de la gracia de Dios en los días de hoy, en la cual nosotros vivimos. Mas la ley moral, la que está en nuestra mente, la que está en nuestro espíritu, en nuestra conciencia, la que el Espíritu Santo nos redarguye, donde cuando vamos a cometer de repente fornicación o adulterio, la ley nos dice claramente, no adulterarás. Cuando alguien va a faltarle respeto a la mamá, automáticamente el Espíritu Santo te dice, la ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Esas leyes están vigentes y Jesús no ha venido a quitarlas. Por lo tanto, vivimos bajo la ley espiritual o bajo la ley moral, mas no bajo la ley ceremonial, o no bajo los rituales ceremoniales, o no bajo las obras de la ley, de las cuales no pueden ser agradables ante Dios, sino bajo la gracia, sino bajo la misericordia y el amor de Dios, que es a través del Evangelio. Yo sé que esto es complicado para muchos, pero para aquellos que seguimos de cerca la profecía bíblica, la Biblia, comprendemos que hoy en día ya no hay profetas, por ejemplo, que hoy en día ya no hay apóstoles. Entonces, ¿cuántos ministerios están vigentes? Estuvieron vigentes 5 ministerios, hoy solo hay 3 ministerios vigentes, pero hacemos la obra apostólica y profética. ¿De qué manera? Cuando yo anuncio que Cristo viene,
Cuando yo anuncio esta palabra como lo estoy haciendo en este momento, automáticamente estoy profetizando, estoy dando un anuncio de un acontecimiento, profetizando. Pero muchos creen en los días de hoy que ser profeta es traer revelaciones, es tener iluminaciones, es oír la voz de ángeles, es oír la voz de espíritus extraños, donde ellos vienen a imponer doctrinas, a imponer enseñanzas raras, enseñanzas que no tienen que ver nada con la Biblia. El apóstol Pedro dijo que tenemos la palabra profética más segura. Si alguien quiere que se le profetice, pues vaya a la Biblia. La Biblia es la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca, hasta que el lucero de la mañana brille en nuestros corazones. Por lo tanto, los profetas de hoy son aquellos predicadores que anuncian la venida de Jesús, y los apóstoles son aquellos que hacen la obra apostólica, yendo de provincia en provincia, de nación en nación, de aldea en aldea, anunciando proféticamente el acontecimiento más grande de la historia, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos enseñó con claridad que Él ha venido a darle cumplimiento a lo que nosotros no pudimos hacer. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. En Él la ley tuvo cumplimiento, en Él los profetas tuvieron cumplimiento. Por eso Él dijo que hasta que pase el cielo y la tierra, jamás una jota o una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. O sea que la vigencia de las leyes morales están en los días de hoy. Está vigente la ley moral en los días de hoy, basado en la benevolencia de Dios llamado la gracia. Se tiene que cumplir para que la gente pueda entender que ya no es por las obras, no es por lo bueno que eres, ni por lo amable que eres, sino por la gracia de Jesucristo. Pero la ley moral sigue conduciendo al hombre. Y es lo que debemos entender hoy en día. De manera que cualquiera que quebrante, ahí viene el problema de hoy en día en la iglesia, ese quebrantamiento contradictorio de muchos maestros, predicadores, que enseñan a decirle a la gente que ya no viven bajo la ley, pero no les explican qué significa la ley, o no les explican qué significa no vivir bajo la ley. No les dan el concepto claro, simplemente sueltan la palabra y no lo entienden. Y hay mucha gente que está pecando, porque Santiago dijo claramente que cualquiera que transgrediera una ley es como transgredir toda la ley. Y así vemos muchos hermanos en las iglesias que están transgrediendo la ley de Dios por los mandamientos humanos. Una de las quejas más grandes que tenía Jesús era la vida de los fariseos. Por eso que al último Él termina diciendo que si vuestras justicias, aquí es vuestra acción, si vuestras acciones no fueren mayores que la de los escribas y de los fariseos religiosos del siglo XXI y del siglo de Jesús, jamás podríamos entrar en el reino de los cielos. Miren cómo le da poder, le da cuerpo o le da un lugar privilegiado a la ley moral. La hace mayor que la ley ceremonial, la hace mayor que los actos mismos de los fariseos. Los fariseos, según lo que la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 23, nos da a conocer de que ellos sí seguían una ley, pero no era la ley moral, era la ley ceremonial. Ellos vestían de ropas largas, vestían muy bonitos, tenían flecos en los vestidos, tenían textos bíblicos, y es parecido a lo que hoy día vemos. ¿Cuántos cristianos van con su polo que dice Cristo te ama, Cristo viene, Jehová es mi pastor? ¿Cuántas hermanas se ponen vestido largo, de blanco, de negro, de colores, en la falda larga? ¿Cuántos pastores visten de terno, elegantes? Hay una apariencia externa, y Jesucristo estaba en contra de toda esa forma de vestimenta, porque ellos se justificaban, ellos se escondían detrás de un disfraz, detrás de una apariencia de piedad que era falsa, y Jesús reprochó claramente ese aspecto, diciéndole: cueva de ladrones, por afuera están hermosos, pero por dentro ustedes están llenos de huesos secos. La iglesia del siglo XXI ha adoptado las mismas costumbres de los fariseos del siglo de Jesús,
han adoptado las leyes ceremoniales de los fariseos en los días de Jesús. Hoy en día, hermano, para que una hermana pueda cantar, la hermana tiene que estar santificada, tiene que tener 30 días de ayuno, o tiene que haber estado en ciertas vigilias, en ciertos rituales, tiene que haber tenido ciertos nombramientos para poderla subir arriba, porque si no ha tenido todo eso, entonces ella no es digna de dar una canción o de cantarle a Dios en el altar, porque están siguiendo los rituales del pueblo de Israel, la ley ceremonial. Eso estamos viviendo en los días de hoy en las iglesias evangélicas del siglo XXI. Hay un fariseísmo, hay una religiosidad. Están viviendo, aunque no lo quieras oír, pastor, usted está haciendo estas cosas, usted está viviendo bajo las obras de la ley, la cual no proceden de Dios, porque el cumplimiento de toda ley ceremonial es Jesús. Y Jesús dice que esto les gusta que les llamen rabí, maestros, apóstol, profeta, padres espirituales. Hay una oleada enorme sobre la llamada famosa cobertura. ¿Y quién da la cobertura? La da el padre espiritual. Hoy en día el pastor no solo es pastor, ahora también es un padre. Se burlan de los católicos que tienen su papa, pero hoy las iglesias evangélicas tienen su papa, y su papa es el reverendo, su papa es el apóstol, su papa es el fundador de la iglesia, cuando Jesús claramente enseñó, dijo: a nadie llamaréis Padre vuestro. Pero hoy en día se les ha enseñado a los cristianos, a las ovejitas, decirle al pastor: Él es mi Padre espiritual, y el pastor comienza también a decir que Él es el papá de los hermanos. Mire, amado pastor, usted es un pastor, usted no es un padre espiritual. El Padre espiritual se llama Jehová, se llama Dios, y está en los cielos. Tenemos un Padre que está en los cielos. Pero cuando estos rituales, estas ceremonias espirituales se basan, sucede lo mismo que dice Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante, que es la ley. Una vez más, la ley toma cuerpo, la ley toma posesión, la ley toma un lugar. Hay gente que cree que por hacer pactos de 1,000 soles, de 2,000 soles, de 5,000 soles, ellos van a ser bendecidos, ellos son agradables delante de Dios. La gente piensa que por aceptar los rituales apostólicos y proféticos, llamados entre comillas actos proféticos, creen que de esa manera el Espíritu Santo va a venir a hacer una obra, tal como estos profetas falsos lo dicen, o porque creen que diezman, o porque hacen ceremonias o rituales en la iglesia, creen que son aceptos ante Dios. Los fariseos hacían eso. Iglesias evangélicas que sus cultos son rituales. Es una tristeza. Los cultos de muchas iglesias evangélicas en el Perú, en el mundo, se han convertido en rituales religiosos, en rituales judíos, en rituales más que en un servicio a Dios. Se han convertido en esto. Hacen hogueras en el altar, ponen plantas, saltan en medio de ellas, dan vueltas, ponen danzarinas a invocar espíritus, y comienza la gente a entrar en una crisis. Comienzan a entrar en show, gritan como perros, como gatos, hacen como loros, hacen como monos. Todo un ritual espiritista. Y creen que de esa manera se están ganando un lugar en el cielo, y creen que de esa manera Dios los está escuchando. Tenga mucho cuidado, amado hermano, cuando su pastor le diga a usted: vamos a hacer un acto profético, agárrense de la mano, que ahorita les va a caer el Espíritu Santo. O cuando de repente ponen una hoguera ahí en el altar y dice: venga, sople usted que le va a caer la unción. O cuando venga el pastor falsote y le dice que el chicle es ungido. O cuando el pastor le dice que hay que pegar los pecados en una cruz. Hay tantos rituales que se han inventado, haciendo ceremonias que no tienen poder, sino más bien tienen un poder ocultista, un poder satanista, un poder demoníaco, que hace que la vida de la iglesia comience a ser guiada, posesionada, dirigida por los demonios dentro de las iglesias cristianas,
Hoy los demonios están siendo alabados, hoy los demonios están siendo exaltados, hoy los demonios están tomando el lugar del Espíritu Santo porque siguen ceremonias que la Biblia no ha mandado hacer. Es una tristeza ver hoy día en los altares hombres que hacen rituales. Por eso Jesús dijo: aquel que quebrante alguno de estos mandamientos será muy pequeño. Yo no tengo nada en contra de aquellos que se ponen su camisa, su corbata roja, pero sí tengo algo en contra de aquellos que dicen que la corbata roja simboliza la sangre de Cristo y la camisa celeste el cielo. Ya eso es una barbaridad. Usted se puede vestir de rojo, de azul, de negro, de lo que sea, pero si usted comienza a darle un poder, a darle poder a la camisa, a darle poder de santificación, a la falda, al peinado, a la cara pálida, si usted comienza a darle poder a estas cosas, eso está fuera de la palabra, eso está zafado de la palabra, y es ahí donde Satanás toma el control para engañarlo a usted. Pastor, abre los ojos, ya deja de estar haciendo rituales en tu iglesia que no te llevan al cielo, sino te van a llevar al infierno. Porque os digo que si vuestras justicias no fueren mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entraréis al reino de los cielos. Las justicias de los fariseos era religiosidad, era mandamientos de hombres. Jesús se quejó y dijo: este pueblo de labios me honra. Lo que pasa hoy en día, gritan desde los altares: Jesús te amo. Gritan desde los púlpitos: yo amo a Dios. Pero cuando salen de la iglesia no saludan al vecino, no saludan a la esposa, se portan mal en la casa, son unos atrevidos, unos malcriados, son unos lisurientos, no tienen amor al prójimo, pero en el culto cantan como pajaritos, pero en la iglesia hablan como angelitos. Esta gente son los que profesan a Dios de labios, pero su corazón está lejos. Es tiempo de que nuestras justicias vayan más allá. Es tiempo que lo que hablamos lo hagamos. Es tiempo de accionar. Nuestra mejor prédica es nuestro testimonio, son nuestros buenos comportamientos, son nuestra buena acción. Si no fuere mayor nuestras acciones que la de los religiosos de las iglesias, que la de los religiosos de las sectas evangélicas religiosas y de los fariseos del tiempo de Jesús, jamás usted gozará de la presencia de Dios, tanto en su vida aquí en la tierra como en los cielos. Que Dios te bendiga. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, haznoslas llegar ahí en nuestro video y nosotros gustosos te responderemos. Que Dios te bendiga. Buenas tardes. Con ustedes el hermano Luis Eizaguirre. Esta es tu serie Conociendo al Maestro. ¿Estás viviendo en la ley o en la gracia? Pues cuando Jesús estuvo acá en la tierra, dijo que Dios ya no iba a morar en templos hechos de manos de hombre, que iba a morar acá en los corazones del hombre. Entonces nosotros ya no vivimos por la ley, sino por la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es que Jesús murió por ti y por mí y por todo el mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y pronto vendrá. Así que ponte alerta. Todos estos mensajes que están saliendo diariamente es para instruirte, para que caiga ese velo que está encegueciendo tu mente y pueda resplandecer la luz del Evangelio de Jesucristo. Aquí nos encuentran los lunes, los miércoles y los viernes. Que Dios te bendiga.